Señor presidente, gracias. Buenas tardes, señorías, señora consejera. Desde luego, este tema es la demostración, una vez más, de la irresponsabilidad de los que se supone que son los buenos gestores de lo público. El Gobierno de Mariano Rajoy ha conseguido empeorar con sus políticas de recorte justamente lo que se suponía que quería evitar, el aumento del déficit público y la deuda pública. Ha profundizado aún más en el problema estructural de la economía española, la falta de ingresos públicos. Primero, porque ha logrado el desplome de ingresos en la seguridad social por culpa de la precarización del empleo en este país. Sí, porque la bajada de salarios y la falta de empleos ha incrementado el déficit de la seguridad social y va a conseguir que el año que viene se acabe el fondo de reserva. Claro que eso le vendrá muy bien para justificar su siguiente jugada, que es privatizar el sistema de pensiones público. Sin embargo, todos sabemos que si hubieran seguido una política expansionista, hubiera ayudado a crear economía productiva, a crear empleos estables y de calidad y hubieran mejorado considerablemente las contribuciones a las arcas públicas. Pero eso lo sabe tanto el PP como el PSOE. Lo que pasa es que lo que buscan realmente con la política de recortes no es arreglar los datos macroeconómicos de España, sino desmantelar el estado del bienestar. Esa es su finalidad real, con la complicidad de Europa y su troika. Y por otro lado, Rajoy, en vez de perseguir el fraude fiscal y realizar una reforma que obligue a las grandes corporaciones a pagar sus tributos, llevó a cabo la reforma fiscal de 2015, que dejó de ingresar unos 8.000 millones de euros y dejó agujeros fiscales que hacen que las grandes empresas prácticamente no tributen nada. Antes de esa reforma, al menos existía una retención que ejercía de mínimo, pero con esa reforma desapareció y se ha producido un fuerte desplome en la recaudación, hasta un 50%. Dicho esto, con el show de la Comisión Europea por medio, vienen ahora diciendo que permiten que este año tengan un déficit mayor que el que estaba previsto. Pasamos del 3% a la senda del 4,6% para 2016. No nos engañemos, eso se debe a que al estar en año de elecciones, el PP quiso aplicar su reforma fiscal electoral, anunciando sucesivas rebajas fiscales en campaña, lo cual disparó el déficit público este año. La Comisión Europea se lo ha permitido, lógicamente, pero a cambio de decir que 2017 tiene que ser un año muy duro, con más de 20.000 millones de euros de recorte. Esto me recuerda lo que le hemos visto hacer muchas veces al PP. En los 2 primeros años de gobierno, tras unas elecciones, hacen todas las políticas antipopulares y de recorte. Y cuando va pasando el tiempo y se acercan las elecciones, empiezan a suavizar y hacen políticas más populistas, para que la gente se olvide y les vuelva a votar. Bueno, y ahora llega nuestro Gobierno de Canarias y en el presupuesto de 2016 aplican con contundencia las políticas de recorte para ser los primeros de la clase. Es decir, que en educación, en sanidad, en violencia de género, en empleo, en sueldos, no importa que seamos los últimos de la cola, señora consejera, pero eso sí, somos los primeros en cumplir con los recortes y por eso tenemos que estar muy orgullosos. El presidente Clavijo está siguiendo la misma receta de recortes que el Partido Popular, algo que no nos extraña tras el apoyo de Ana Orama a las políticas de Rajoy. Este Gobierno de Coalición Canaria y PSOE está igual de convencido que el Gobierno del PP en seguir los postulados neoliberales para acabar con el estado del bienestar. Señora consejera, no es un tema económico, es un tema ideológico. Si fuera un problema económico, el saneamiento de las cuentas públicas ya lo hubieran conseguido con políticas expansionistas y con políticas fiscales adecuadas. Es muy triste que quieran ser los primeros de la clase mientras se da la espalda a una sociedad canaria en la que cerca del 30% está en riesgo de pobreza y no se garantizan los servicios públicos básicos. Desde luego, esta Consejería de Hacienda en esta legislatura se está caracterizando por una gran falta de rigor presupuestario.
Primero aprueba unos presupuestos de 2016 con grandes deficiencias de financiación, a sabiendas de que muchas consejerías le señalaron necesidades imprescindibles. El Ejecutivo no las quiso atender y prefirió aprobar unos presupuestos rácanos. Por ejemplo, ya el señor Clavijo sabía perfectamente cuando se aprobó el presupuesto de 2016 que con esa cantidad era imposible que el Servicio Canario de Salud llegara a fin de año. Solo había que compararlo con lo ejecutado en 2015. En 2016 pusieron 2 millones de euros menos que lo gastado el año anterior. ¿Cómo pretende el presidente del Gobierno, con menos dinero en sanidad, poner en marcha un plan de choque contra las listas de espera, abrir nuevos servicios hospitalarios en Tenerife y Fuerteventura, atender tratamientos como la hepatitis C o actualizar los salarios del personal? Y ahora parece que de repente se ha dado cuenta de que faltaba dinero para sanidad y encima le echa la culpa a la consejería. ¿Sabe qué dinero es el que ha estado mal empleado en el Servicio Canario de Salud? El de todos los carguitos intermedios, gerentes, directores, jefes de área y cargos de libre designación que nada tienen que ver con los empleados públicos profesionales de la salud y que además muchos de ellos realizan puertas giratorias con la sanidad privada. Luego empiezan a divagar con el destino de los 160 millones de euros del ICTE y a hacer castillos en el aire entre todas las administraciones peleando a ver quién se lleva más construcciones y obras. En realidad lo que tienen que hacer con ese dinero es destinarlo a servicios públicos esenciales. No puede ser que tengamos tantas necesidades en educación, en servicios sociales, en dependencia, en discapacidad, en medio ambiente y ustedes peleando por aceras y farolas. Y mientras también jugando con la vida y la salud de las personas. Y ahora hace poco aprueban una ley de crédito extraordinario de 107 millones porque el Estado amplía la capacidad de déficit después de que se rebelaran las comunidades autónomas. Esta no, claro, esta estaba muy contenta con la austeridad impuesta. Pues sabiéndolo y sabiendo lo que pasaba con sanidad, solo ponen 10 millones de euros cuando podían haber puesto mucho más presupuesto en esa ley de crédito y sobre todo para sanidad, como le dijimos nosotros en aquel momento. Pero señora consejera, usted prefiere hablar de prudencia, por si acaso no cumplamos el objetivo de déficit. ¿Cómo puede hablar de prudencia cuando estamos hablando de cerrar camas, de no poder contratar a personal sanitario, de jugar con la vida de tantas personas? Y por último, dice que cierra el presupuesto por el desvío presupuestario de sanidad y por no tener asegurado un dinero que viene del Estado, 324 millones de euros. Ese cierre dejará sin poder contratarse en los próximos meses muchos servicios públicos y eliminará ayudas y subvenciones que mucha gente está esperando. Montoro ya manifestó hace unos días su firme voluntad de no recortar ninguna de las partidas pendientes de la comunidad autónoma, pese al cierre de los presupuestos estatales. Sin embargo, Clavijo mantiene su intención y anuncia que cierra por prudencia y para no poner en riesgo la estabilidad presupuestaria. Evidentemente se trata de unos recortes encubiertos. No consideramos que sea esto una actitud responsable. No tienen ninguna necesidad de hacer este cierre. Lo hacen porque quieren, porque es voluntad de este presidente recortar en los servicios públicos. No vengan a poner un esparadrapo de 5 millones de euros para callar la boca a todos los que se manifestaron en Fuerteventura por una sanidad digna, ni para evitar otras manifestaciones y huelgas previstas. Déjense de dar tumbos, apliquen con rigor y con valentía las necesidades presupuestarias desde el principio y no se escuden en la prudencia para justificar el deterioro de los servicios públicos y beneficiar a las grandes empresas privadas sanitarias. Muchas gracias. Gracias, señora Delgado. Por el Grupo Popular, señor Rodríguez.